Tenemos que tener hojas, 2 hojas, ¿se acuerdan? Transportador, regla y compás. Vamos a empezar, acá vamos a compartir pantalla para empezar a ver puntual lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con triángulos y cuadriláteros, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en triángulos. Vamos a empezar a leer, y a medida que vamos leyendo vamos a ir poniendo en práctica, así que tengan todos los materiales ahí preparados, ¿sí? ¿Quién quiere? A ver, Mate, ¿querés leer lo que dice? Sí, señor. Dale. Propiedad de los triángulos. Propiedad triangular. En todo triángulo se cumple que cada lado es menor que la suma de los otros lados. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y la suma de sus exteriores es 360 grados. Muy bien, Mate, muchas gracias. Lo que leyó Mate son las propiedades de los triángulos, ¿sí? Ahora es teoría, después lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Hablamos de 2 propiedades. Una, la propiedad triangular, como leyó Mateo, que en todo triángulo se cumple, que cada lado, después lo vamos a constatar esto, que cada lado es menor, lo que mide un lado es menor que la suma de los otros 2 lados, ¿sí? Después vamos a poner en práctica. Por ejemplo, tengo 3 lados, un triángulo tiene 3 lados, ¿sí? Partamos de la base. Y me dice que la medida de un lado es menor que la suma de los otros 2 lados. Ahora vamos a verlo en la práctica. Y después, algo importante, que esto hay que tener como conocimiento, así tiene que quedar aprendido, es que la suma de los ángulos interiores, ¿ven acá el triángulo de abajo? Acá están marcados los ángulos, ¿sí? En cada A, B y C. Que la suma de los ángulos interiores es 180, ¿sí? También después vamos a constatar yo tomo el ángulo este, lo sumo con lo que mide este es 180, ¿sí? Y la suma de los ángulos exteriores, que aquí se pueden ver, que están con verde marcados, es 360, ¿sí? Un conocimiento que tenemos que aprender, que después lo vamos a poner en práctica. A veces se dan actividades donde yo les puedo dar, en secundaria lo van a ver, la medida de 2 ángulos, y ustedes tienen que calcular el siguiente, ¿sí? Pero siempre sé que la suma de los 3 tiene que ser de 180, no me puedo pasar, no puede dar 190 o 200, sino que la suma de los 3 ángulos interiores es 180, ¿sí? Y la suma de los ángulos exteriores, que acá están marcados con verdecito, es 360. Vamos a poner en práctica ahora, vamos a empezar a trabajar, dejamos ahí, a trabajar con la clasificación de los triángulos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda algo de esto? Ya lo vieron. ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? No, sin miedo, ¿eh? Miren para el otro lado, bueno, vamos a ponerlo en práctica. ¿Tienen la hoja? Una de las hojas, la agarran, toman la regla, el compás, el lápiz, y vamos a dibujar. Primero, vamos a dibujar un triángulo que tenga los 3 lados iguales. Se pueden desmutear acá si me hablan, señor, me sale, no me sale. Así los escucho y no hablo todo el tiempo yo. Vamos a dibujar el primer triángulo que tenga los 3 lados iguales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo hacían? Esto lo han hecho en los anteriores. ¿Qué elementos usan para hacerlo? ¿No te acordás? No. A ver, vamos a pensarlo juntos. ¿Cómo puedo hacer para que tenga los 3 lados iguales? Usaba la regla, que puedo hacer la base, y después, ¿qué elemento usaba para que sean los 3, para que me queden los otros 2 lados iguales a la base? ¿Alguien se acuerda? Ahí te muestro, Román, ¿eh? Yo hago la base. ¿Alguien le quiere decir a Román? ¿El compás se acuerdan para qué lo usaban en este caso? Mira, Román. Para encontrar el punto donde se unen. ¿Cómo? Creo que el compás es para encontrar en el punto donde se unen. Muy bien. Y en donde se unen es donde va el punto. Muy bien, Dariel. Lo que dijo Dariel, a ver si se ve ahí. ¿Se ve la rayita? Mira, Román, podés hacer
Acá tenés la línea con la que voy a empezar y apoyaba, como dijo Dariel, pues tengo que buscar el punto común, ¿sí? Ahí y movía el compás, ¿sí? Tiene que tener la medida, y ahí encontré un punto común arriba, no sé si se ve. Y después 1. ¿Vos cómo lo hiciste? Ahí está, perfecto. Mira, Román, ahí como lo hizo Sofi. Y después 1 en el vértice, ¿sí? Este es el triángulo que tiene que tener los 3 lados iguales. Acá estamos trabajando algo que ya seguramente lo aprendí. Quizás uno no se acuerda mucho, pero está aprendido. Un triángulo con los 3 lados iguales. Me van avisando cuando van terminando, así les doy la segunda. El que no tiene compás, Sonia, ¿vos tenés compás? El que no tiene compás, puede hacerlo con la media, tomando la media de la base. Si lo hago de 4, en este caso la mitad es 2, uso la regla. Triángulo de 3 lados iguales. El que va terminando ahora va a ser debajo un triángulo que tenga 2 lados iguales y uno diferente. A medida que van terminando me van avisando, ¿eh? ¿Se van acordando la clasificación de los triángulos en base a lo que les voy diciendo? Sofi me dice, me levanta el dedo. Sí. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se hacía el primero? El primero que dijimos tiene los 3 lados iguales. Hacé un segmento. ¿Hiciste una rayita, Máximo? Sí. ¿Hiciste? Bueno, ¿tenés el compás? Sí. Ahí, mira, Sofi, vos también si querés mostrar, a vos también te salió perfecto. A ver si se ve. Agarrá el compás, Máximo, y ponele la medida, apoyá la puntita en 1, ¿sí? Donde empieza, y la otra en el otro segmento, ahí. ¿Lo apoyaste? Y tiralo hacia arriba y arriba hace una marquita. Así que se te mueva una marquita arriba. Ahí te veo, lo estás haciendo muy bien, Máximo. Ahí, una marquita arriba. Y ahora del otro lado. Al revés, apoyá. ¿Sí? El pinchecito. En el del otro lado, dalo vuelta. El pinchecito, antes lo apoyaste así, el pinchecito de este lado, ahora al revés. Del otro lado para que acá arriba te quede un arquito. Te va a quedar arriba 2 arquitos y en el medio un puntito. Sí, ahí está. Ahí está, bueno, ahora con la regla, unís, ¿sí? De la punta de la línea, la punta del segmento, donde inicia el segmento, lo unís al puntito de arriba, ¿sí? Yo lo voy a hacer sin regla, pues si no es difícil. No sé dónde tengo, no sé dónde está. Y ahí te queda. Pero con regla, Yo lo estoy haciendo sin regla porque no lo puedo hacer acá en el aire. Con regla. Y ahora el único. Yo terminé el segundo. El segundo. Ahora vamos por el tercero. El primero dijimos que tenía de los 3 lados iguales. El segundo, 2 lados iguales y uno diferente. ¿Vamos? Y el tercero, los 3 lados con diferente medida. Los 3 lados diferentes. Dijimos, uno con los 3 lados iguales, el otro, el segundo, eran 2 lados iguales y uno diferente, y el tercero, los 3 lados con diferentes medidas. Acá yo les voy a mostrar a ver si se ve uno con diferentes medidas. Por ejemplo, yo hice este, de 7 centímetros la base, 6 centímetros un lado y 8. 3 lados diferentes. Buen día que se sumó Lautaro.
Me van avisando cuando termina el tercero. Está viendo el noticiero. Noticiero, las noticias del lunes por la mañana. Al de Telefe. Van a ver que si se mueve un poquito no pasa nada, que estamos, hacía mucho que no se usaba el transportador, el compás, así que tranquilos, de a poquito va a ir saliendo. ¿Terminaba el tercero? ¿Va queriendo? Me lo veo trabajando a Ramiro, muy bien. Dijimos, el primero, para que se sumó recién, todavía por ahí no terminó, el primero eran 3 lados iguales, el segundo era con 2 lados iguales y uno diferente, y el tercero los 3 lados diferentes. ¿Ya está? ¿Podemos seguir? ¿O falta? Los 3 lados iguales, el de los los 3 lados diferentes. 2 lados iguales y uno diferente. Y 3 lados diferentes. A ver, ¿alguien hizo el segundo? El que tiene que tener 2 lados iguales y uno diferente. A ver, Mili, ¿cómo lo hiciste? ¿Nos decís, así nos ayudás? Yo hice 4 y arriba 5. 4 y 2 lados de 5. A ver, ¿lo querés mostrar si lo acercás? ¿Se ve? Sí. A ver. Ahí está. Ese tenés 4 de base y los lados De 5. de 5. Ahí está, como lo hizo Mili. Se pueden copiar, ¿eh? Podemos tomar el ejemplo de Mili y hacerlo. ¿Sí? Hacemos la base de 5 y cumple con lo que yo pedí, que era 2 lados iguales y uno diferente. Se sumó Vicky, ahora Emma. Recuerden los que tienen cámara de prenderla, ¿sí? Mientras nos vemos, no importa que estemos trabajando, nos vemos Yo les trabajando. les Eso estoy es lo lindo. escribiendo en el chat. Ah, pues mucho. Les puse Sí. uno por uno, señor, y me avisó. Gracias. Nazareno me avisó que se le cayó el Claro. celular y se le rompió la cámara. Uma, lo mismo. El resto, Juli Prato me dijo que cuando trabaja la apaga y cuando ya terminó la vuelve a encender, así como lo hizo, señor. Pero Claro, el bárbaro. resto no me dijo nada, ni Edu. Ahí está. Así que, bueno, vamos viendo qué pasa. Claro, yo siempre digo, si ellos avisan y sabemos, si no hay que tenerla prendida. Exacto, Eso. porque si no le estamos dando clase pareciera que a los alumnos fantasmas. Ah. El último era los 3 lados diferentes. ¿Alguien lo hizo? Que tenga los 3 lados, un triángulo con 3 lados diferentes. A ver quién dijo. Uma. Contanos, a ver qué medidas, a ver si ayudás al resto. Sí, hice un lado de 8, otro lado de 7 y otro lado de 6. Ahí está. Uma hizo eso, digamos, un triángulo que tiene los 3 lados con diferentes medidas. ¿Sí? ¿Vos, Mili, lo hiciste? Que Mili viene a Sí, ya full. terminé. A ver, ¿cuánto? ¿Cómo lo hiciste? A ver, contá. De 6, 5 y 4. Genial, ¿sí? Se cumple lo que estamos pidiendo, digamos, un triángulo con los 3 lados de diferente medida, ¿sí? ¿Vos, Sonia, terminaste? ¿Los 3? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, a medida que vamos terminando, vamos poniendo en común, así avanzamos un poquito, dijimos que empezamos a trabajar con la primera clasificación de los triángulos, ¿sí? Entonces yo les pedí un triángulo con los 3 lados iguales, a ver quién cuenta qué hizo, o qué medidas hizo el triángulo, y lo muestra, ¿eh? Si lo acercamos se ve. ¿Quién dice el primer ejemplo? Era un triángulo con los 3 lados iguales. Yo hice de 5, 5, 5. De 5 centímetros, ¿sí? De 5 centímetros cada lado. A ver, si lo vemos, ahí un poquito se ve. Ahí se ve, sí, yo lo llevo a ver, ¿eh?
Muy bien, Darío, él hizo los 3 lados iguales de 5 centímetros. Muy bien. El segundo, que era con 2 lados iguales y uno diferente. Mili nos dijo, ¿no? Que lo había hecho de 4 la base y los lados, el resto de los lados que van hacia arriba, de 5 centímetros. No, de 5 centímetros, ¿no? Ahí está. Y después, el otro de los 3 lados diferentes. ¿Quién lo hizo? Alguien también nos dijo recién, Mili. A ver, Máximo. ¿Lo hiciste? ¿El de los 3 lados diferentes? Sí. A ver, ¿de qué medidas lo hiciste? ¿Querés decir? O mostrarlo, ¿eh? También se puede mostrar, si lo querés mostrar. A ver, de 2, ¿qué más? 7 Muy bien. y un 6,5. Un 6,5. Genial. Máximo, ¿sí? Cumplió con la consigna que eran los 3 lados diferentes. Vamos a ver, acá pongo para compartir, el que no lo terminó lo puede ir terminando, tranquilo. ¿De qué clasificación hablamos, sí? Al hacer estos 3 tipos de triángulos. La clasificación de los triángulos, que yo digo, esto lo tienen que haber visto seguramente en años anteriores, es la clasificación de los triángulos según sus lados, ¿sí? Según la medida de sus lados. El triángulo equilátero es aquel que tiene los 3 lados congruentes, iguales, ¿sí? Congruentes es iguales. ¿Sí? El que hicimos, el primero, es un triángulo que ustedes hicieron, que Dariel dijo que lo hizo de 5 centímetros cada lado, es un triángulo equilátero, porque tiene los 3 lados iguales. El segundo que hicieron, que yo les dije que tenían que hacer, un triángulo que tenga 2 lados iguales y uno diferente, se llama triángulo ¿cómo? El medio, a ver. Isósceles, ¿sí? Que tiene 2 de los lados iguales, ¿sí? Los lados congruentes iguales y uno diferente, ¿sí? Acá podemos ver que la base es más chiquitita y los 2 lados que tienen la rayita quiere decir que son iguales, ¿sí? Es decir, que el segundo que hicimos es un triángulo isósceles. Y el tercero, que yo le dije que tenía que tener los 3 lados de diferente medida, los 3 lados diferentes, es un triángulo escaleno. ¿Por qué es escaleno? Porque tiene los 3 lados con diferente medida, ¿sí? Le pueden poner, a los que le hicieron, le pueden poner el nombre. Así nos queda, después lo pueden pegar en la carpeta, ¿sí? El primero que hicimos es un triángulo equilátero, los 3 lados iguales. El segundo es un triángulo isósceles, 2 de los lados son iguales y uno es diferente. Y el tercero que hicieron es un triángulo escaleno. Los 3 lados, acá que había dicho Máximo, uno era 6,5, el otro 2, y el otro, Máximo dijo las medidas, es un triángulo escaleno. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se acordaban algo de esto? ¿O más? Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos la primera clasificación de los triángulos. Esto es sumamente importante porque después esto tenemos que relacionar con lo que sigue. Vamos a hacer en la otra hoja, rapidito, vamos a ponerle, ahora que ya están cancheros, que ya hicieron la primera parte, hacer otros 3 triángulos, con la medida que yo doy acá, ¿sí? El primero va a ser de 7 centímetros, así como está acá, 6 centímetros y 8 centímetros, ¿sí? ¿Vamos, se animan? Este tiene que ser más rapidito, ¿eh? Yo tengo las medidas. ¿Se acuerdan a ver si podemos hacer, cómo hago para que me quede y poder unirlo, ¿no? Respetando las medidas. Hago la base de 7 centímetros. ¿A dónde está? ¿Ven la base de 7 centímetros como lo hizo la seño? ¿Sí? Empiezo siempre por la base. Y después, para marcar dónde tengo que unirlo, ¿ven? Que yo arriba lo marqué. Miren todos, un chiquitito. Que arriba hice con el compás. ¿Ven que están marcados los arquitos? Y ahí en el vértice lo uní. Lo que hago es marcar los 6 con el compás. En la regla marco los 6 centímetros. ¿Sí? Lo marco así. Miren, yo se los voy a mostrar para que quede mirando. Lo marco así, 6 centímetros. Ya ahí tengo la medida. Y después lo apoyo. ¿Sí? Donde inicia. Y marco arriba. Para que me quede. Y después hago lo mismo con los 8 centímetros.
marco en la regla, en el compás, la medida de 8 centímetros. Ahí abro el compás a 8 centímetros. Y apoyo del otro lado, apoyar si se ve, es un poquito difícil la geometría así, pero no imposible. Ahí lo apoyo y marco arriba. Y donde me queda marcado el arquito, ahí lo uno. Y van a ver que les queda la medida pedida, ¿sí? De 7, 6 y 8. Después el segundo es más fácil. Siempre empiezo por la base. 8 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros. Y el último, que dice como máximo, que le puse 14,5, 14 y medio. Muy bien, máximo, que ahí hizo 6, se había hecho de 6 y medio. A ver. ¿Va saliendo? Esperen que... Qué silencio. Señor, ¿cómo eran las medidas? ¿Las medidas del primero? Sí, la base Vos era hiciste 7. la base 7. Para que Sí. después me quede, porque ustedes saben, lo puedo unir, pero ¿a dónde sería? ¿Cómo hacemos? Primero vamos a marcar el de 6 centímetros. Agarrás el compás y lo pones en el 0, ¿sí? La parte del pinchecito, y el lápiz en el 6. ¿Sí? Se ve ahí, yo bueno me veo, ahí, 6. Después agarrás la hoja, esperen que me miro si yo veo, si se ve. Después agarrás el compás y lo apoyás, ahí, donde empieza, la base, y hago el arquito arriba, ¿sí? Haces el arquito arriba. Y después haces lo mismo con los 8 centímetros. Abrís el compás en la medida de 8 centímetros, ¿sí? Esto para que vean que no usamos así medidas y lo hacemos al tuntum, así, no más, sino que tenemos que hacerlo con las medidas exactas. Y después el pinchecito lo pones de este lado, del otro lado, Cata, para armar arriba un arquito. Y donde te queda la puntita de ese arquito es donde vos vas a unir, para que te quede el triángulo con las medidas pedidas, ¿sí? Te queda 7, de 6 y de 8. ¿Sí? Román. Gracias, señor. ¿Me salió De nada, bien? Cata. ¿Sí es que se ve? A ver, mi amor, que estoy buscando. Me salió bien. Ya te digo para que no te veo, ¿eh? ¿Ver todas? ¿O hacemos nada más la primera? No, hacemos todos. Acá sí. Ahí te veo. ¿Está bien, Román? A ver, Ahora muestro. para ver. ¿Lo mostraste? Sí, yo lo mostré recién. Pero es que tengo Pero no lo vi, ¿eh? Es que tengo luz y le da y me da acá. Está bien, vos si lo mediste y te da las medidas que yo di, está perfecto. A ver. ¿Va saliendo? ¿Va queriendo? Este uno es un poquito más fácil, ahora. ¿Sí? Al ser acá ya tenemos un ángulo recto, por lo que vemos. Listo, Sí, señor. si se acaba la hoja pueden seguir atrás. ¿Listo? Igual quédense tranquilo, el que no llega, porque nos quedan 10 minutitos, yo esto se los mando después para que lo terminen en casa, ¿sí? Así que quédense tranquilos, no sé. Lo importante es hacerlo bien. Geometría requiere eso, vieron que siempre decimos despacito, no nos vamos a apurar por el tiempo. Lo terminan en casa, lo terminan, si ahora no llega, tranquilo. Pues son medidas exactas, ¿sí? Por eso hay que hacerlo tranquilo, esto decía, no es que inventamos o estiro un poquito la línea para que llegue, no, pues si no ya nos cambia todo. Mili, ¿terminaste? Esa, qué genia, Mili. Bueno, ¿fueron terminando? ¿Qué ven en estos 3 triángulos? Hay algo marcado adentro, que antes lo mencionamos. ¿Qué ven?
Ángulo. Están marcados los ángulos, muy bien. Sí, acá tenemos los 3 ángulos marcados en el primero, en el segundo tenemos 1 y en el tercero también. Esto, mientras van terminando, yo les voy contando, me habla de la segunda clasificación de los triángulos, ¿sí? Antes vimos los triángulos, clasificación de los triángulos por la medida de sus lados, ¿sí? Ahora vamos a ver, paso a la otra imagen, la clasificación de los ángulos, de los triángulos según sus ángulos. Miren un chiquitín, que nos queda, que esto lo vamos a hacer con el transportador. Si tienen la primera, hecha el primer triángulo, tomen el transportador, que como Miri ya lo hicieron los 3, algunos quizás también. ¿Tienen el transportador a mano? Por ahí. Vamos a comprobar esto que dice, ¿sí? Que yo puedo clasificar los triángulos según los ángulos. Y miren el nombre de cada uno. Esto también hay que memorizarlo, aprenderlo, entenderlo, por qué se llama así, ¿sí? Cuando uno ya entiende por qué se llama así, después lo recordamos solito. Miren el primero, Juli Prato, que antes me contestó. ¿Qué dice del primer triángulo? ¿Es un triángulo qué? ¿Qué está acá? ¿Qué palabra dice abajo? Acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué es un triángulo acutángulo? A ver. Los 3 ángulos son agudos. Ahí está. Acá es donde trabajamos con el transportador, ¿sí? Si yo agarro el transportador, si ustedes lo tienen ahí, lo pueden hacer. Empiecen a... ¿Se acuerdan cómo se medía? Tuvimos que desempolvar todos los elementos de geometría, si miden los ángulos, ¿sí? Que están marcados acá, van a corroborar que los 3 son ángulos agudos. ¿Sí? Miren, ahora empezamos a relacionar triángulo con los ángulos. Antes solamente, años anteriores, medían ángulos solitos. Ahora relacionamos triángulos con ángulos, ¿sí? Si miden con el transportador los 3 ángulos que están aquí marcados, van a ver, a corroborar que los 3 son ángulos agudos. Por eso es un triángulo acutángulo, ¿sí? Vamos al segundo. Mate, ¿querés leer lo que dice? Acá veo marcado un ángulo. ¿Es un triángulo qué? Rectángulo. Uno de los ángulos es recto. Es recto. Digamos, uno si lo ve a simple vista se da cuenta de que hay un ángulo recto, ¿sí? Que mide ¿cuánto? ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. 90 grados, sin miedo, 90 grados, muy bien. Este es un triángulo rectángulo, porque dice la clasificación que uno de los ángulos es recto. Y el tercero, ¿qué dice? Yo también, acá hay un ángulo marcado. A simple vista, ¿alguien se da cuenta qué tipo de ángulo es? Sin medirlo, lo puedo medir, y se van a dar cuenta. ¿Qué ángulo es el tercero? No. ¿Cómo? Este es el tercero. ¿Qué tipo de ángulo es? Donde el compás, donde se abre, donde pasa los 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Alguien se acuerda? Obtuso, ¿sí? Ven que está un poquito más abierto. Ustedes si lo mido, yo acá tengo el mío, lo mido, me da 95. Entonces, el triángulo, que tiene uno de sus ángulos obtusos, se llama ¿cómo? Obtusángulo, ¿sí? Palabra difícil, señor, no entiendo, lo vamos a ir entendiendo de a poco, poniendo en práctica. Entonces vimos, la primera clasificación de los ángulos era por sus lados, equilátero, isósceles, escaleno. La segunda clasificación que hicimos, y que ustedes después lo pueden medir, después corroboren con el transportador midiendo los ángulos estos que pueden marcar. La clasificación según sus ángulos puede ser acutángulo, los 3 ángulos son agudos, están marcados dentro del triángulo, rectángulo, uno de sus ángulos es recto, acá lo podemos ver a simple vista, y triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Digamos, trabajar con triángulos y con ángulos. Y ustedes habían trabajado ángulo obtuso, recto, agudo, llano, ¿se acuerdan eso? No lo tomamos pues ya es un tema viejo, digamos, que seguramente lo vieron. Acá lo que hacemos es relacionar triángulos con ángulos. ¿Vamos bien? ¿Alguno quiere mostrar ahí lo que hizo? ¿Sí? Vimos las dos clasificaciones. Sí. ¿Cuál era el último? El último de la clasificación de los triángulos según sus ángulos.
Los que nombré Sí. recién, para que lo pongo ahí, obtusángulo. Ya la palabra me indica que hay un ángulo como obtuso, ¿sí? Obtuso, muy bien Máximo y muy bien Román. Si yo les digo, dibujar un rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, ¿de qué estoy hablando? Que uno de los ángulos es recto. Si digo un acutángulo, sé que estoy hablando de un triángulo donde sus tres lados, sus tres ángulos son agudos. Y si hablo de un obtusángulo, ya saben que es un triángulo donde uno de sus ángulos es obtuso. ¿Sí? Después lo que pueden hacer, ahora ya nos va a quedar poquito tiempo, es medirlo con el transportador los ángulos de los tres que dibujaron recién. Recién hicimos estos tres. ¿Ven estos tres que están acá? Es la clasificación que yo puse acá. ¿Sí? Lo que ustedes recién hicieron un acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo. ¿Le quieren poner el nombre abajo? Y paso a otra. Sí. Bueno, pues muy bien, Máximo. Le ponen abajo el nombre a cada... ¿Sí? ¿Cuál es el último triángulo con las medidas? La primera clasificación. ¿Esta decís? Ahí puse la imagen. No, la que estábamos haciendo nosotros. Recién, obtusángulo. La No, medida acá está. Sí, esa. Hay 8 centímetros, 10 centímetros y 14 centímetros y medio. Quédense tranquilos, pues esto yo se los voy a mandar, así les queda y lo corta. Vamos a dejar hasta acá, después vamos a seguir. Miren, tenía otra cosa, voy a adelantarlo el viernes, lo seguimos. La altura de un triángulo, que esto lo van a recibir hoy, ¿eh? Así que cuando yo hoy les mande la tareita, sepan que esto vamos a hablar el viernes, ¿sí? La altura de un triángulo. También, parece difícil, pero después lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Que es donde el punto donde se cruzan las alturas de los triángulos. Vamos a dejar por hoy, pues ya nos queda un minutito. Lo que hoy trabajamos es esto. Importante es de las propiedades de los triángulos, ¿sí? Que la suma de los ángulos internos es 180, la suma de los ángulos externos es 360. Esto lo van a recibir en la tareita de hoy. Y las dos clasificaciones de los triángulos, ¿sí? La clasificación de los triángulos según sus lados, ¿sí? ¿Cómo se llamaban según sus lados? Isósceles, escaleno y equilátero, ¿sí? Y la clasificación según sus ángulos, obtusángulo, rectángulo y acutángulo, ¿sí? Y esto lo voy a recibir en la tareita de hoy, así que quédense tranquilos que después va a quedar todo en la carpeta, ¿sí? Y aprendido. Bueno, buena semana, terminamos acá, así nos saludamos. El que no lo terminó, quédense tranquilo que yo se lo mando, el Power, así lo terminan en casa tranquilo. Y les queda bien armadito. Sí. ¿Después hay que recortarlo? Lo puedes recortar, ahí está, recortarlo y pegarlo en la carpeta, ¿sí? Abajo de la tareita semanal que sale hoy. Así les queda el trabajito que hicimos en la clase de Zoom, les queda en la carpeta, ¿sí? Ahí está, menos mal que me hicieron acordar. Bueno, buena semana, que tengan una clase de inglés y nos vemos el viernes. Gracias, Mari. Chao, chicos. Chau, chau. Buena semana.